Mm, voy a grabar la clase, les dije. Entonces, cuando hablamos de econometría, chicos, siempre es importante entender que todo se basa en la economía. Por eso es que quizás tú ya has pasado clases de economía antes, ¿no? Has visto economía 1, 2, quizás. Has visto quizás microeconomía, macroeconomía. O sea, tienes muchos cursos previos de economía. Eso queremos explotar con ustedes, ¿no? De que todos tus cursos previos los puedes usar ahora para medirlos dentro de la econometría. Pero claro, esa es una definición bastante cortita, bastante simple que tenemos, este, pero tendríamos que ir un poquito más allá. Y el más allá significa usar definiciones de los libros, ¿no? Definiciones mundialmente aceptadas. Eso significa que aquí te voy a presentar como 4 o 5 definiciones que quiero que las analices por lo menos desde mi punto de vista. Y luego ya tú puedes plantear obviamente tu propio punto de vista. La primera definición de Titner, ya un economista ya antiguito llamado Titner, nos dice, y es quizás la definición que más me gusta, por eso la comparto como primera definición, dice que la econometría es una aplicación ¿de qué? De la estadística matemática. O sea, ya la diferencia diciendo que se aplica estadística. ¿A qué? A la información económica. Bien, tienes ahí un pilar llamado estadística y lo usas para la información económica. ¿Para dar soporte empírico a qué? A los modelos que se construyen con la economía matemática. Y el tercer pilar justamente es la economía matemática. Bien, entonces cuando yo leo por primera vez esta definición, tengo que entender que estoy viendo la aplicación de algo. Econometría es una aplicación, no es una ciencia, ¿no? Es una disciplina que está enmarcada en la ciencia económica. Econometría es una simple disciplina aplicada. ¿Necesita de qué? Estadística, economía y economía matemática. Juntas los tres, estadística, economía y economía matemática, y puedes hablar de la aplicación econométrica. Esa es la idea fundamental. Y claro, cuando aplicas estadística y economía matemática, vas a encontrar resultados numéricos, ¿no? Porque la econometría es eminentemente cuantitativa, antes que cualitativo-teórica. Entonces, ese es el reto y ese es el rol de lo que vamos a tener en este curso como pues, escenario básico de análisis. La estadística, la economía como teoría y la economía matemática. Luego aparece la segunda definición de Paul Samuelson, que seguramente lo has estudiado también a Paul Samuelson. Hay un curso de economía previo basado en los libros de Samuelson de la universidad. Y el señor Samuelson, que es premio Nobel de Economía, nos dice que la econometría puede ser definida como un análisis cuantitativo. ¿Ya? Primer elemento, la parte cuantitativa, o sea, la parte matemática, de fenómenos económicos, ¿no? Todo económico está basado en eso, basados en el desarrollo simultáneo, teoría y observación, pero asociados, relacionados mediante métodos apropiados de ¿qué? De inferencia estadística. Así como Titner lo dice y Samuelson también lo formula, la econometría se debe otra vez al análisis cuantitativo, la parte matemática, de fenómenos económicos, la parte de teoría económica, basados en qué y relacionados con qué? Con inferencia estadística. ¿Ya? Entonces, dos definiciones que se basan en esas tres ideas fundamentales. Luego, identifica la definición 3. Y ese, bueno, Malinbaud nos dice, Malinbaud es el autor de la definición, no nos dice qué es la econometría, nos dice qué es el econometrista. Y en este caso, en estas 2 horas cada día por este mes, por lo menos, chicos, ustedes van a ser econometristas, ¿no? Ese es básicamente el rol. Cuando ustedes estén trabajando como econometristas en la clase, dice que el arte de un econometrista consiste en ¿qué? En que tienes que dominar los supuestos, ¿ya? Los supuestos matemáticos, los supuestos de la teoría económica y los supuestos econométricos, ¿ya? Hay varios tipos de supuestos, te darás cuenta. Cuando tú domines el conjunto de supuestos, vas a poder identificar con cuál vas a trabajar, de tal forma que esos supuestos te permitan aprovechar de la mejor manera posible todos los datos que tienes a tu disposición. ¿Ya? Entonces, ese es tu rol. Está sobreentendido que con supuestos sabes qué es la estadística y sus supuestos, y sabes qué es la matemática y los supuestos o los teoremas también. Toda esa construcción, ¿para qué? Para aprovechar los datos de la economía. Esa es la idea y ese es el rol que quiero que ustedes básicamente lo apliquen de ahora en adelante.
La definición 4 tampoco habla de la econometría y menos de el arte del econometrista. La definición 4 de Habermas nos dice el método de investigación econométrica. Y como tú sabes, el método hace referencia a cómo vas a hacer las cosas. Entonces, el método de la econometría o de la investigación econométrica, ¿qué es? Buscar, sobre todo, con la unión, la conjunción entre ¿qué? Entre la teoría económica. O sea, hay que ver cómo unimos la teoría económica con la medición real, utilizando como puente a la estadística. ¿Ya? El método es ese. No es que todo ya está cocinado como si fuera una receta, ¿no? No es una receta de cocina esto. Y es que te vas a dar cuenta que cuando tengas que aplicar algo para analizar un país, tal vez a mí me salga el modelo y tal vez a ti no. Por ejemplo, sé que has llevado microeconomía y en microeconomía sé que has estudiado la función de producción. ¿Ya? Acuérdate un poquito de eso. Y cuando hagas la función de producción para tu país, puede que no te salga. Y cuando yo haga la función de producción para mi país, puede que sí me salga. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en un caso sale y en otro caso no? Es ahí donde tú tienes que justamente identificar cuáles son esos supuestos, ¿no? De la teoría económica y la propia medición real que tienen que unirse de tal manera de que den algo creíble. O sea, hay que hacer ajustes, ajustes teóricos, ajustes matemáticos, ajustes estadísticos, algo hay que hacer. Y de eso se trata el método de la investigación econométrica. No es solamente hacer regresión porque sí, no es poner datos en la computadora y que te dé resultado. Vas a tener que corregir muchas veces esos modelos y tantear otros más, ¿no? O sea, el método implica buscar la mejor forma de que estos tres pilares se junten, de que se junte la teoría económica, la matemática y la estadística. Los juntas y va a funcionar. ¿Cómo lo vas a hacer? A veces es complicado, pero no es imposible. Ya poco a poco vas a aprender a aplicar este tipo de herramientas en este curso de econometría. La definición 5 dice de Goldberger, esta es una muy conocida además. A veces a los estudiantes les digo, busquen conceptos de econometría. Y la mayoría me trae el concepto de Goldberger. Y fíjate lo que dicen. La econometría se define como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, subrayamos teoría, las matemáticas, subrayamos matemáticas, y la inferencia estadística, subrayamos inferencia estadística, se aplican al análisis de fenómenos económicos, reales obviamente. Entonces, Goldberger lo hace más simple, ¿no? Utiliza muchas de las definiciones anteriores y las vuelve más sintéticas, más al grano. Y en todos los casos, fíjate, siempre aparecen los tres elementos: teoría económica, matemática y estadística. Y entonces, esa es la idea. Hale, bueno, nos da una cosa un poquito diferente, dice, ¿no? La econometría tiene que ver con la determinación empírica de las leyes económicas. Es que eso lo asemejo, por ejemplo, yo a decir que la econometría mide la economía. Ese es el rol fundamental, la idea fundamental de la econometría. Medir la economía. Si tú logras medir la economía, ten por seguro que ya eres econometrista. ¿No? Y esa es la idea. Eso es lo que queremos sacar de ustedes una vez que culminen sus cursos de econometría. Y claro, ahí aparece también una pregunta, ¿no? Esto de la econometría, ¿será que cualquier persona puede ser econometrista? ¿Ya? Es la pregunta en general. Y la respuesta es que no. No cualquier persona puede ser o puede considerarse econometrista, ¿ya? Analizamos por qué. En primer lugar nos dice, la econometría es una amalgama de tres cosas, las mismas tres que te repetí varias veces. La econometría se basa en qué? Amalgama es unión, ¿verdad? Es mezcla, amalgama. La econometría es una mezcla, si quieres, ¿no? Es una mezcla de teoría económica, economía matemática y estadística económica. Y como sabemos que hay una mezcla de las tres, entonces hay que verificar quiénes son los perfiles o las personas que tienen justamente esas tres condiciones. ¿Ya? Y para eso nos dicen, fíjate, puedes tú trabajar con algo llamado la teoría económica. ¿Será que tu profesor de teoría económica puede ser econometrista? Veamos las condiciones para que tu profesor de economía sea econometrista. En primer lugar, como profesor de economía, quien haya sido tu profesor, obviamente, te lo digo porque yo también estudio economía a los chicos de primer año. Los profesores de economía
Lo que hacen sobre todo es formular hipótesis, principalmente cualitativa. Ya te formulan hipótesis cualitativas, esa es la idea. Ejemplo, yo sé que ustedes recordarán, chicos, que casi lo primero que has encontrado y que has estudiado de economía es el mercado. El mercado. Y el mercado lo conoces así. El mercado es, pues así. Aquí mides el precio, aquí mides la cantidad, ¿verdad? Y luego tienes la demanda y tienes la oferta. Y las hipótesis del mercado te dicen que las fuerzas de la demanda y las fuerzas de la oferta, pues se mezclan, se juntan y te permiten encontrar un punto de equilibrio, que es el equilibrio del mercado. Pero para eso necesitas fuerzas de la demanda y fuerzas de la oferta. En todo eso que te acabo de comentar, nunca te dicen cuánto. ¿Cuánto debe ser la fuerza de la demanda o cuánto debe ser la fuerza de la oferta para encontrar un equilibrio? No te lo dicen. Y te dan nuevos ejercicios, ¿no? Que tú tienes que resolver despejando, aplicando álgebra en general. Pero inicialmente, date cuenta, el mercado es una hipótesis cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? Porque no entra en la parte cuantitativa. El concepto del mercado es eminentemente cualitativo. Te dice cuáles son las cualidades. Hay fuerzas de la demanda y hay fuerzas de la oferta. Hay relación de precios con cantidades, pero jamás te dice en cuánto. No te dice en cuánto se están relacionando. Eso significa que por sí misma, la teoría económica no proporciona medición alguna, medición numérica de ninguna naturaleza. No mide nada. La teoría económica simplemente no mide nada. Entonces, alguien que solo es profesor de economía y no mide nada, no puede ser tomado en cuenta como econometrista, a menos que, fíjate la otra parte, la econometría se ocupa principalmente de dar contenido empírico, o sea, de cuantificar, de saber cuánto es, gran parte de la teoría económica. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, es la diferencia fundamental. Mientras la teoría económica es cualitativa, la econometría es cuantitativa. ¿En qué? En escenarios de contenido empírico, porque la base de datos que se levanta es empírica, ¿no? Es la información que viene del mercado mismo, o viene de una empresa, o viene de algún sector económico. Entonces, la econometría es la que le da contenido cuantitativo a la teoría económica. ¿Ya? Entonces, ya sabes, la econometría tiene 3 pilares. La teoría económica es uno de ellos. Y si tú eres experto en teoría económica, felicidades, todavía no eres econometrista. Te faltan 2 pilares. Bien, ahí viene el segundo pilar. Veamos la parte matemática. La economía matemática nos dice, es el segundo pilar. ¿De qué se ocupa la economía matemática? O sea, puede ser que hayas estudiado alguna vez economía matemática. Y si no lo has hecho, no te preocupes. Cuando alguien solamente revisa la teoría, la economía matemática, se ocupa de esto. Su interés es expresar todo por medio de ecuaciones. Esa es la idea. Yo soy profesor de economía matemática, ¿ya? Y evidentemente, cuando entro a la clase de economía matemática, todo es, pues, analizar una teoría y ponerle en formulitas. Todo es fórmulas, nada más que fórmulas. No nos preocupamos de la verificación empírica de lo que estamos afirmando. Por ejemplo, hace rato te dije esto, ¿no? Aquí tienes la demanda, es la demanda, y aquí tienes la oferta, supply, la oferta. Demanda y oferta están ahí. Si tú fueras, no un teórico económico, si tú fueras un matemático de economía, dirías que la cantidad demandada, le pones ahí, ¿no? Una ecuación matemática. La cantidad demandada es igual a ¿qué? A una constante llamada A, el negativo de una pendiente llamada B, por el nivel de precios. ¿Ya? Porque la matemática me permite descifrar todo en ecuaciones. Y si fuera la oferta, diría que la oferta, la cantidad ofertada, es igual al negativo, ¿te acuerdas? Negativo de una constante y el positivo de una pendiente, ¿verdad? Esa es la ecuación que explica el mercado. El matemático se ocupa de hacer la ecuación y luego te explica, ¿no? ¿Por qué tiene que ser negativa la C? ¿Por qué positiva la D? Etcétera. Te explica la matemática del escenario, pero no se ocupa de validar que todo esto realmente sea cierto, porque él formula la hipótesis y alguien más va a validarlo. Bien, pero ¿quién va a validar? El econometrista. Ya pues decimos
que la econometría y el econometrista se preocupa principalmente ¿qué? De verificar la teoría económica y por lo tanto las ecuaciones. Entonces ustedes como econometristas van a tener la capacidad de verificar teorías basadas en ecuaciones para verificar si esas ecuaciones realmente son correctas o quizás las ecuaciones son incoherentes y no correctas, ¿no? Esa es la diferencia. Ya, entonces ya sabes, ya tienes 2 de 3 pilares. Pilar 1, teoría. Pilar 2, matemática, economía matemática. Y aparece el tercer pilar. Y ese tercer pilar dice estadística. Y encima le dice, ¿no? Estadística económica. ¿Por qué decimos estadística económica, chicos? Pues es bastante simple. Cuando tú estudias estadística de verdad, así como una licenciatura en estadística, te dicen que te puedes especializar en alguna área. Por ejemplo, en estadística biológica, en estadística económica, en estadística social. O sea, hay varios tipos de estadística donde básicamente te puedes especializar. Y de ahí viene esa idea, ¿no? De que nosotros podemos usar la estadística económica para fines de nuestro trabajo, es la idea. Bien, cuando tú haces eso y realmente te basas en la estadística económica, pues te das cuenta que muchos de los datos en general que tiene la estadística y los teoremas y las fórmulas se basan en la estadística pura. Gran parte de la estadística económica se basa en la estadística pura. Y eso está bien. Por eso es que la econometría no es que trata de diferenciarse de la estadística, sino que la asume como si fuera su principal socio, ¿ya? Es su compadre básicamente. La econometría dice que la estadística es su principal socio, su fundamento básico epistémico del conocimiento, etc. Y eso está bien para nosotros, porque en esa medida vemos que el estadístico económico se ocupa de levantar información y aplicarlo en sus normas, y el econometrista usa esa información y esas normas y luego las evoluciona hacia ámbitos más específicos de la econometría. ¿Ya? Entonces ahí decimos específicamente que la estadística no está peleada con la econometría, la complementa más bien, es su principal complemento para poder volver a la econometría una disciplina válida. Y ahí está lo último. A pesar de que la estadística matemática pues es usada ampliamente por la econometría, hay mucha diferencia entre los métodos econometristas y los métodos estadísticos. Los métodos econometristas, chicos, ojo con eso, se basan principalmente en escenarios como el siguiente, ¿no? De que todo lo que mides está hecho por el hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre hace a la economía. El econometrista, por lo tanto, analiza a las familias, compuestas por no hombres, seres humanos, digamos, ¿no? La econometría se basa en los seres humanos. Si va a analizar a las familias, pues analiza a las familias porque la familia está compuesta por seres humanos. Si analiza la empresa, lo mismo, ¿no? Es que la empresa está conformada por seres humanos. Si analiza un país, pues lo mismo. El país está conformado por seres humanos y esa es la idea. De eso se trata. La estadística analiza todo. Hay estadística inclusive pues espacial, astronómicas, etcétera, biológica, ¿verdad? En cambio la econometría solo lo que hace el hombre. Y es más, solo lo que hace el hombre ligado al mercado. Porque tampoco nos interesa lo que hace el hombre desde un punto de vista antropológico, ¿te das cuenta? No va por ahí. Es todo lo que hace el hombre, el homus economicus, y que principalmente radica en lo que hace en el mercado. Esa es la idea. Por eso es que nos diferenciamos entre la estadística y la econometría, chicos. Y espero que ustedes noten justamente esa diferencia también. ¿Ok? Bien, entonces, con eso, por lo menos hasta aquí, me gustaría que ustedes comprendan que la estadística y la econometría no son sinónimos. La teoría económica y la economía matemática tampoco son sinónimos y mucho menos son contrarios. Esos 4 componentes, estadística, econometría, economía matemática y teoría económica, son complementarios unos a otros. Todos son herramientas para estudiar la economía, ¿ya? Y así es como necesito que ustedes lo comprendan. Esa es la idea fundamental. Bajo ese esquema, chicos, entendiendo que la econometría, ya sabes, es todo esto que te estoy pidiendo, es que yo voy a esperar que ustedes me expliquen escenarios como los habrías estudiado previamente. A ratos te voy a preguntar cosas sobre matemática, ¿ya? Y voy a asumir
que tú sabes lo que me estás respondiendo. A veces también te voy a pedir escenarios sobre la teoría económica, ¿no? Te voy a pedir que me digas cómo funciona tal teoría económica o qué te acuerdas de tal teoría económica. Y eso sobre todo porque sé que ustedes ya han estudiado teoría económica, por lo menos lo base, ¿no? Y también en términos pues de matemática, de estadística y demás, te voy a pedir que me recuerdes cuáles son esos supuestos que hacen que la estadística funcione también, ¿ya? Todo eso es básicamente la idea de presentarte estos escenarios, para que justamente sepas por dónde va la econometría. Luego aparece algo llamado modelización econométrica. Y esa modelización econométrica es bastante relevante, bastante útil, porque te habla de esa variable E, ¿ya? Y eso me interesa quedarme un ratito explicándote. Chicos, hay diferencia entre un modelo estadístico y un modelo econométrico. Por ejemplo, un modelo estadístico puede ser igual a esto, ¿no? A la letra alfa más la letra beta multiplicado por x. Ese es conocido como un modelo estadístico. También se lo conoce como modelo matemático. ¿Ya? Matemático o estadístico por ahora no son muy diferentes para nosotros. Pero y igual a alfa más beta x es un modelo estadístico matemático. Pero ¿cómo este modelo se vuelve econométrico? Y es que y es igual, si quieres, a alfa, para ponerlo igualito. A este le sumamos una pendiente llamada beta por x. Pero fíjate, le vamos a sumar algo más. Le vamos a sumar esta e, el épsilon, que se llama para nosotros la variable estocástica. Entonces, la primera idea es esa, ¿no? Cuando tú veas cualquier modelo econométrico, siempre vas a definirlo como econométrico porque incluye en su especificación a la variable estocástica. Si tu modelo no tiene la variable estocástica, no puedes decir que es econométrico, porque normalmente pertenece al mundo de la matemática o de la estadística. Y así es como nos diferenciamos los matemáticos, los estadísticos y los econometristas. Bueno, entonces, si la letra es tan importante, ¿qué significa? Bueno, para empezar te digo, lo que significa es que es una variable que busca sobre todo identificar la aleatoriedad de los aspectos de la vida económica. Eso está aquí por si acaso. Busca capturar la aleatoriedad de la vida económica. ¿Por qué? Es que la vida económica, chicos, es bastante aleatoria y heterogénea, ¿no? Como sabemos, lo más básico, en una misma ciudad, hablando de ingresos de una familia, tienes familias con ingresos altos, medios y bajos. Y no son iguales las familias, pero tampoco son tan diferentes. Entonces, hablando de familias y sus ingresos, ya sabes que hay una heterogeneidad entre los que tienen más plata y menos plata, o sea, más dinero y menos dinero, básicamente. Y esa aleatoriedad o esa heterogeneidad, ¿a qué se debe? Pues la respuesta es que no sabemos. Si realmente supiéramos cómo es que una familia rica se hace rica, quizás muchas que no lo son ahora podrían seguir la receta y volverse ricas, ¿no? Y de hecho, mucha gente lo hace. Y si pensamos que ser una familia rica es lo más importante en una economía, desde un punto de vista meramente económico, obviamente, pues mucha gente estaría detrás de esto. Y si realmente fuera fácil, todos lo lograrían. ¿Y por qué repito dos veces eso? Es que, chicos, no es fácil tener dinero ahorrado o acumulado en una familia. No es fácil tener mucho dinero en una familia dentro de una economía. Es más bien muy difícil, porque le cuesta años a veces a una familia lograr eso, tener mucho dinero. Entonces, esa aleatoriedad de la vida hay que estudiarla de alguna manera. Y por lo menos nosotros verificamos acá que esa aleatoriedad la podemos capturar y medir con la letra E. Y eso es algo que no se preocupa, por ejemplo, los modelos matemáticos o los modelos estadísticos, ¿no? Porque a ellos lo que les interesa es ver la medición alfa y beta. En cambio, econometría, jóvenes, le interesa alfa, le interesa beta y también le interesa qué tan diversos son los individuos que estamos estudiando. Si hablamos de empresas, qué tan diversos son las empresas que estamos estudiando. Si hablamos de países, qué tan diversos son los países con los que estamos estudiando. Y esa es la idea
de la letra E, ¿ok? Entonces, de eso se trata la modelización econométrica. Y también solo para terminar la idea, porque creo que no está más adelante, voy a cambiar de color. Esto que ves tú acá se llama el componente determinístico, porque está determinado. ¿Ya? El componente determinístico se llama. Y luego, siempre que tú veas la parte, le vamos a poner verde, esto acá, se llama el componente estocástico. Ahí está la palabra. Componente estocástico. Y de ahora en adelante no debería ser raro para ti ver una ecuación que tenga dos componentes, el determinístico y el estocástico. Y de ahora en adelante no debería ser raro para ti que analicemos un modelo con pues, componentes estocásticos y determinísticos. Es más, a partir de ahora, tu lenguaje en econometría se va a basar en componentes estocásticos y componentes determinísticos. ¿Ya? Así que, por favor, tómalo en cuenta así. Bien, y para terminar, chicos, bueno, casi para terminar, hay dos tipos de econometría. Claro, entre muchas clasificaciones que puedes encontrar en los libros, pero por ahora hay básicamente dos tipos. La econometría llamada teórica, ¿ya? Y luego la econometría llamada aplicada. ¿Y cómo los diferencias? Bueno, la diferencia es sutil, es muy sutil la diferencia. Porque la econometría teórica se basa sobre todo en elaborar los métodos de estimación. El que más vas a usar es este, MCO, por si acaso. Ya te adelanto algo de lo que vas a hacer más adelante. Esa econometría teórica, que es lo que tú vas a hacer conmigo en el primer examen parcial por lo menos, estudia todo lo que son métodos, estudia todo lo que son modelos y estudia todo lo que son supuestos también. Entonces, esa es la idea fundamental, que es la palabra supuestos. Estas tres palabras que te estoy subrayando son la base de la econometría teórica y son la base de econometría 1 del primer parcial. Pero una vez que tú tienes avanzado y revisado estos tres elementos, luego aparece la econometría aplicada. Y en esta econometría aplicada vas a tener herramientas que las vas a tener que usar continuamente. ¿Ya? Y lo que vas a hacer entonces es aplicar la teoría a todos los escenarios que podemos ver por acá, que están basados en esto, ¿no? En casos especiales de los negocios, de la producción, de la inversión, etc. Esa es la idea. Comprende, entonces, primero todo lo básico, y una vez que comprendas lo básico, te va a ser mucho más fácil aplicar todo eso al área de los negocios o donde tú quieras aplicar los escenarios. ¿Ya? Y termino esa introducción, que es el capítulo 0, mostrándote sobre todo los 8 pasos de la metodología de la econometría. Hace rato uno de los autores tenía ahí presentado la metodología, bueno, el método de la investigación en econometría, ¿te acuerdas? Ese método es muy específico. Lo que te presento ahora es la metodología, donde la metodología se le entiende ¿como qué? Como el conjunto de métodos. Entonces, si tú buscas la metodología como un conjunto de métodos, pues esa es básicamente su definición. Y fíjate cómo funciona. Para esto, me voy a ir un ratito a la otra lámina. Y si bien esto está tal y cual en la otra lámina, hay un ejemplo que quiero que lo discutamos un ratito y luego ese ejemplo tú lo vas a aplicar en otro contexto. ¿Ya? O sea, va a ser tu primera actividad más o menos. Entonces, fíjate, nos concentramos un ratito aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que revises esto, es nuestro dossier, ¿verdad? Porque en este dossier, en la parte superior, aparece esto que es lo que te mostraba en las diapositivas. Tan, 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 tan. Ahí están las definiciones, ahí va la estadística matemática, estadística económica, o sea, todo lo de las diapositivas está acá. La modelización econométrica, y ahí va. Me quedo aquí un ratito. Miren, jóvenes, eso que has visto en las diapositivas es esto mismo, ¿no? Es control C, control V, básicamente. Lo he pegado. La pregunta entonces es, ¿cómo proceden los econometristas para realizar el análisis econométrico? ¿Cómo trabaja un econometrista? Y la respuesta es que sigue los siguientes pasos. Te pido, tú vas a aplicar lo mismo en la siguiente media hora más o menos de clase. Paso número 1, tienes que buscar una teoría
o una hipótesis teórica. Cuando hablamos de hipótesis, hablamos de que una tesis, por ejemplo, si cuando tú hagas tu tesis, esa va a ser una hipótesis teórica. Entonces, paso número 1 es, búscate una teoría. En mi caso, te voy a mostrar más adelante cuál es mi teoría de ejemplo. Paso 2, tienes que especificar el modelo matemático o el modelo estadístico. Tienes que escribir la ecuación y decir, ese es el modelo matemático o así es el modelo estadístico. El paso 2 normalmente es este. Cuando hagas un paper de investigación, normalmente te van a pedir eso, ¿no? El paso 3 se llama especificación del modelo econométrico. Y ahí tienes que seguir la recomendación que te di hace rato. El modelo econométrico, a diferencia del modelo matemático, se basa en que tiene el componente estocástico, en la letra E, ¿te acuerdas? Esa es la diferencia. El modelo estadístico es y igual a alfa más beta x, y el modelo econométrico es y igual a alfa más beta x más E, ¿no? Nuestro epsilon. Luego el paso 4 nos dice obtención de datos. Eso también te voy a explicar cómo se hace, ¿no? La obtención de datos se puede hacer de fuente primaria o secundaria. La fuente primaria significa que tú has levantado los datos. Es tu propia cosecha esa, ¿no? Y fuente secundaria quiere decir que alguien más los levantó y tú estás usando finalmente el resultado. Entonces la obtención de datos significa que tú haces encuestas, así es fuente de información primaria, o quizás tú usas datos del Banco Mundial, ¿ya? O del INE de nuestro país. Y esa información es justamente información de tipo de fuente secundaria, ¿ya? Y ahí va lo que es la obtención de datos. El punto 5 dice, hay que estimar un parámetro o los parámetros del modelo. Y eso es básicamente hacer regresión lineal. Entonces, cuando llegues al quinto paso, tienes que aplicar la regresión lineal y encontrar un resultado. El sexto paso, y hasta ahí es obligatorio que lo hagas cada vez que tengas una tarea, el sexto paso nos dice, hay que aplicar la prueba de hipótesis. Porque las pruebas de hipótesis son útiles, muy útiles para validar resultados. El paso 7 y 8 no son obligatorios en este curso, porque nosotros no vamos a hacer muchas proyecciones. Tampoco vamos a utilizar el modelo para fines de control o de política, ¿ya? Nosotros nos vamos a basar en estos seis puntos. ¿Ya? Cualquier actividad que hagas tú en el futuro se tiene que basar sí o sí en estos 6 puntos, ¿ok? Y luego, si es que corresponde, porque no siempre lo hacemos, tendrías que aplicar un pronóstico. Y si es que corresponde, puedes usar el modelo para fines de control o de política. Sabes muy bien que la política económica muchas veces se basa en investigaciones. Pues podría ser que tu investigación sea tan relevante que hasta el gobierno la quiera. Esas cosas a veces pasan. Y ahí va la idea, ¿no? Ahora el ejemplo. Ese es nuestro ejemplo, jóvenes. ¿Qué quiero que revises con esto? Para empezar nos dice que el punto número 1 es plantear una teoría o una hipótesis. En mi caso estoy planteando una teoría mundialmente conocida. Y es la teoría del modelo keynesiano de consumo. Para eso, me dice que tienes que primero tomar en cuenta la ley psicológica fundamental de Keynes, la que nos dice que, como regla general, las personas, cuando incrementan sus ingresos, también incrementan sus consumos, pero no en la misma magnitud. ¿Ya? ¿Cómo lo explicas o cómo lo interpretas? Imagínate tú que por día comes 3 veces al día. Ya un desayuno, un almuerzo y una cena. Entonces, ¿por qué haces eso? Porque, digamos, eres soltero y vives solo en tu departamento y estás pensionado, hay un lugar de comidas y en esa pensión lo que te dan es desayuno, almuerzo y cena. Y tú comes todos los días, básicamente, desayuno, almuerzo y cena. Pero, ¿qué pasaría si en tu trabajo te duplican el sueldo? Por el hecho que te han duplicado el sueldo, ahora vas a comer 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas. La respuesta es no. Por eso significa la ley de Keynes que las personas, cuando se ven incrementadas en su ingreso, normalmente también incrementan su consumo, pero no en la misma magnitud. ¿Y cómo se prueba eso? Justamente revisando lo que viene en el punto 2. Te explico, ¿qué es el punto 2?
Recordando un poquito el punto 2, chicos, es equivalente a el modelo matemático, ¿ya? Entonces, fíjate, dice, se tiene una relación positiva entre la variable C y la variable Y, ¿no? Lo primero que vemos es justamente eso, que la ecuación matemática que explica la ley de Keynes tiene que basarse en los conceptos de Keynes, ¿no? Y ahí está que el ingreso y el consumo están relacionados, pero no en la misma magnitud. Si el ingreso sube en 100, el consumo puede subir en una cantidad menor, digamos 80, algo así. Normalmente no está bien que ambos tengan el mismo valor. Ya, eso es raro en realidad, es más una coincidencia. Y ahí es el modelo. Esta ecuación que ves, C igual a beta 0 más beta 1y, es justamente el modelo construido en el paso 2. Ahora, el paso 3 dice, hay que especificar el modelo econométrico. Aquí está el paso 3. Este es nuestro modelo econométrico, jóvenes. Si se fijan, es muy parecido al de arriba, este acá. Solo que ahora incluimos como parte de la explicación la aleatoriedad. Esa letra E, uy, se marcó todo. La letra E que tú ves aquí, eso es lo que hemos añadido. Y por lo tanto, ya sabemos que ahora ese es un modelo econométrico. El paso 4, voy a llegar hasta el 6, ¿se acuerdan? El paso 4 es bastante fácil de explicar porque, como les decía, el paso 4 significa que tú tienes que saber de dónde vas a conseguir los datos. No puedes hacer una investigación sin datos, ¿no? Y no puedes hacer una investigación con datos pasados. Entonces necesitas obtener datos. Y en el punto 4 que dice este tema datos, pues podemos proveernos, por ejemplo, en el caso de ustedes, podemos proveernos de esos datos del Banco Mundial, del Instituto Nacional de Estadística del país, también de alguna ONG que tiene datos sobre varias cosas, etc. Entonces la idea es explicar de dónde saca tus datos, ¿ya? Y luego el paso número 5 dice estimar el modelo. La estimación no la vas a hacer, vas a suponer que la has hecho, pero si realmente la hubieras hecho, si la recomendación fuera haga su respectiva estimación, estoy seguro que te hubiera salido un resultado numérico más o menos así. ¿Ya? Va por ahí la idea. Entonces, el paso 5 es ese. Estimas el modelo y sabes así cuánto es la constante y cuánto es la respectiva pendiente. Y luego, el último punto que vamos a hacer, ya sabes, 7 y 8 lo vamos a dejar descansar. El último punto es el sexto que dice, después de que has estimado tus parámetros, tienes que validarlos. ¿Y cómo los validas? Pues en este caso los validas aplicando una prueba de hipótesis, ¿no? Y ahí es donde tendría que quedar nuestra presentación de los 6 puntos. El 7 y el 8 te lo dejo ahí si quieres leerlos, pero no son muy relevantes por ahora, sobre todo para nuestro curso de introducción a la econometría. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada, todo claro, nada claro. No creo que por ahora ninguna pregunta. Ok, chicos, gracias. Gracias por responder. Bien, yo tengo entonces una actividad para ustedes que creo que está, bueno, no está aquí. Aquí tampoco al final está. Tengo una actividad para ustedes que quiero que la empecemos a hacer ahora. A ver, voy a cambiar de pantalla. La tengo creo que la tengo aquí. Después, aquí está. Fíjate, ejemplo de clase. Así van a ser nuestras actividades de clase. Em, para esta actividad de clase, fíjate, yo te he mostrado, y está en los apuntes de clase, el tema de la función de consumo keynesiano. ¿Ya? Y has visto cómo está expresado, ¿no? Es un ejemplo de cómo se hizo en la vida real. Entonces, en la vida real ese análisis se lo basa en qué? En información secundaria. Utiliza la ecuación que te he mostrado en sus dos versiones, la estadística y la econométrica. Y luego, aunque tú no vas a hacer el paso 5, que es estimar, y luego se estima y se validan los resultados. ¿Ya? Por lo menos hasta el paso 4, chicos, porque 5 y 6 sería ya ir un poquito adelante. Lo vamos a hacer recién pasado mañana. Pero por lo menos hasta el punto 4, necesito que tú hagas muy parecido al escenario que te mostré, pero para la función de producción llamada Cobb-Douglas. ¿Ya? Entonces yo sé que tú te acuerdas cuál es la Cobb-Douglas. Pues pensando en esa función de producción Cobb-Douglas,
quiero que tú me expliques cómo aplicarías esto que son, que son los pasos de la metodología de la econometría. Una vez que lo termines, ya sabes, del paso 4 hacia adelante, o del punto 1 hacia el punto 4, quise decir, pues me lo vas a subir a plataforma. Lo puedes subir si quieres en una fotito, lo puedes subir en PDF, como quieras. Voy a habilitar la plataforma para que esté ahí nuestra primera actividad de clase. Ya sabes, por favor, Cobb Douglas. ¿Ok? Bien, tenemos justamente las 4 en punto, bueno, 4 y 1 minuto. Tienen media hora para hacer esto, con calma. Si es que lo terminan antes, hacemos retroalimentación por parte mía. Y si no lo terminan hasta el final de la clase, pues espero que puedan hacer hasta minutitos después, porque seguramente tienes otra clase luego, ¿no? Procedan, por favor, chicos, a hacer eso. Yo voy ahora mismo voy a crear esta actividad de clase número 1 en nuestra plataforma virtual o nuestra aula virtual. ¿Ya? Cualquier pregunta, comentario, duda que tengan, estoy atento al micrófono. ¿Ya? Gracias, chicos. Procedan, por favor. Por si acaso, una guía muy básica está en los apuntes de clase. Ya lo que te mostré hace ratito. Quizás esa sea la guía más básica por ahora. Ya, ahora sí, cualquier duda, comentario y demás, los atiendo al micrófono, chicos. Gracias. Bueno, por si no estaba claro lo que les digo, aquí se los puse por escrito. Elaboré un ejemplo de cómo aplicas la metodología de econometría. ¿Ya? Y lo otro que les dije. Priorice los 4 primeros puntos. Desde la teoría y demás. Éxito. Gracias, chicos. Bien, por si acaso, chicos, les he dejado ahí la actividad de clase 1. Y así vamos a tener varias actividades que vamos a ir acumulando la calificación a lo largo del curso. ¿Ya? Eso por si acaso.
Ahí está. Bien, la función de producción Cobb-Douglas, chicos, que básicamente tiene como teoría lo siguiente. A nivel teórico, puedes buscar en Wikipedia, no pasa nada, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio, no es algo formal todavía. Pero a nivel teórico, la función de producción Cobb-Douglas lo que hace es expresar la relación entre los factores productivos que permiten determinar la producción de un bien. Ya o sea, en otras palabras, te dicen que Q es la producción de un bien, el cual depende de dos factores productivos, los cuales son, por ejemplo, K, que es el capital, y L, que es la fuerza laboral, o sea, la mano de obra, pero K está elevado a un exponente llamado alfa y L está elevado a un exponente llamado beta. Y la letra A es una constante que normalmente hace referencia a nivel tecnológico, o por lo menos así es como normalmente se lo conoce. ¿Ya? Bien, luego vemos de esto que esta función de producción, chicos, tiene algunas condiciones. O sea, ¿te acuerdas que te dije, no? Tienen condiciones que tenemos que usarlas. Y esas condiciones implica que tendríamos que aplicar logaritmos para que la ecuación no sea exponencial, sino sea una ecuación lineal. Por lo tanto, el punto número 2, basado en el modelo matemático, implicaría que vas a aplicar logaritmo a Q y vas a aplicar logaritmo a A más alfa veces logaritmo a K y más beta veces logaritmo a L. Ya eso te lo digo como parte complementaria nada más. Y se me ha bloqueado la pantalla. Ahorita se va a actualizar, a veces pasa. Entonces, el paso 2 te dice escribe la ecuación. Y efectivamente, eso estamos haciendo, estamos escribiendo una ecuación. Pero esta ecuación, así en logaritmos, se puede también mejorar cuando tú la planteas desde un punto de vista de cambiar variables. Por ejemplo, una vez que se me actualice la pantallita vas a ver a qué me refiero. La ecuación final que puedes tú luego reproducir podría ser esta, de que Q minúscula, que normalmente en teoría económica las letras minúsculas son variables en logaritmos, la Q minúscula será igual a una A más alfa veces una K, K minúscula, ahorita otra vez, y si no la reinicio, más beta veces una L sub I. ¿Ya? Qué tontera. Voy a usar datos, ¿no? Para ver si así se actualiza mi pantallita. Ahí está. Bueno, era el internet, ¿eh? Entonces, fíjense, este es el punto 2. La teoría me está diciendo, vuelvo a la teoría, que los factores productivos, capital y trabajo, se juntan de tal manera de que permiten explicar la producción, digamos de una empresa o digamos de un sector económico, porque se aplica en ambos términos. Y la idea de alfa y beta es que la Cobb-Douglas te dice que alfa más beta tiene que ser igual a 1. ¿Y qué significa eso en términos económicos? En términos productivos. Significa que tienes rendimientos marginales constantes. ¿Ya? El aporte del capital y el aporte de la fuerza laboral son equivalentes al 100% del aporte de la producción. Rendimientos básicamente constantes. Ok, es la teoría, ¿no? Pero esa teoría luego la trasladamos a la parte matemática y la ecuación de abajo está acá, es la que quiero que tú reproduzcas. Q es el logaritmo de la variable producción para que se vuelva una ecuación, ¿verdad? A es el logaritmo de la constante A nada más, solo que en minúscula. Alfa sigue siendo alfa, esa no cambia para nada. Y en vez de poner log K, ponemos K minúscula y subíndice I también, ¿no? Para decir que es una variable. Y en vez de log L, ponemos L minúscula y ahí su subíndice. Este sería para nosotros básicamente el escenario de el punto 2. Y ojo, no te olvides, la especificación matemática te obliga a decir que alfa más beta tiene que ser igual a 1. Esa es la condición fundamental de este proceso. Y hasta ahí me quedo. De aquí en adelante, te pido que tú hagas el paso 3. Y el paso 3 ya sabes que es muy sencillo porque se basa en el paso 2. Y luego te pido que hagas el paso 4 y me digas de dónde consigues datos para estimar esto. Y solo para que no se nos vaya la idea. Q
ya sabes, es la producción. Es el nivel de producción. ¿De qué? Pues, si quieres, de manzanas. O el nivel de producción de automóviles. Porque al final de cuentas mide el nivel de producción de algo, ya sea un sector o una empresa. Después el nivel de producción de algo. A lo dejas como constante, así que A no pasa nada, no molesta. Alfa es la pendiente, tampoco te va a molestar por ahora porque no sabemos cuánto vale. Ese es el misterio que queremos resolver. Pero la variable K básicamente es el nivel de capital, cuya traducción de nivel de capital también dice que es equivalente a la maquinaria. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que se dedica a la producción de manzanas, la manzana pues la tienes que cuidar en el árbol, ¿no? O sea, no es que la manzana es silvestre, punto. No, la manzana la tienes que cuidar en el árbol, tienes que fumigarla, podarla, regarla a la plantita. Y ya cuando sea su época de maduración, pues la manzana está ahí libre. Y luego tienes que recoger la manzana. Pues hay máquinas para hacer eso. Hay máquinas tan interesantes como un tractor que va y sacude el árbol, porque es duro el árbol, y toda la manzana cae. O hay otras máquinas que son más rústicas, que son como unos palitos largos y arriba tienen unos bracitos más o menos así, como un brazo abierto, y vas a la manzana y la sacas, ¿no? En vez de que te subas al árbol y hay máquinas para eso. Pues fíjate que K puede significar tranquilamente la maquinaria que tú usas para producir, para cosechar manzanas, ¿no? La manzana ya está producida finalmente. Y L es la fuerza laboral. Fuerza laboral. Y bueno, ¿qué significa fuerza laboral? Pues desde el dueño, que es fuerza laboral porque es el gerente que dirige todo, los administrativos, que siempre hay administrativos en cualquier empresa, y claro, también los trabajadores mismos, ¿no? Los que están quizás cuidando las plantaciones, fumigándolas y todo eso, y los que cosechan. Y claro, como vas a vender manzanas, las manzanas no las vendes así en un camión todos taucados. Si vas a un supermercado te vas a dar cuenta que hay manzanas que van en cajitas, ¿no? Así como ya los huevos en Maples, hay cajitas para manzanas. Digamos que estamos hablando de eso, ¿no? Entonces no importa de qué hables, siempre es un sector productivo del cual tú tienes mucha información y puedes explicarnos qué pasa. Entonces el paso 1, fíjate, ya te lo he explicado. Es una función de producción cuya ecuación es esa. El paso 2 es que tú lo vuelves matemáticamente una ecuación manejable. El paso 3 es esto mismo, ¿ya? Solo que ya sabes, le aumentas algo le vas a aumentar por ahí, no te olvides. Y el paso 4, que es el último paso, tú me explicas de dónde consigues la información para esto o cómo, y esto y esto. ¿Ya? Información primaria, ya sabes, encuestas básicamente, e información secundaria, y es que usas la base de datos de alguien más, del INE, del Banco Mundial, de alguna ONG, lo que corresponda, del ministerio, qué sé yo. Haces eso, que te faltan 2 puntos por si acaso, y me subes la tarea y listo. Terminaste tu ejercicio el día de hoy. ¿Mejor, chicos? ¿Se entiende mejor así? Sí, Luisa, gracias. Ok. Entonces, gracias a ustedes y bueno, completen la actividad. Uy, nos faltan 8 minutos. A ver, en 8 minutos vemos hasta dónde han llegado. Y en función de eso vemos cuánto más ampliamos. ¿Ok? Gracias, jóvenes.